Si tuviste una piedra en el riñón, seguramente nunca más te lo olvidas. El dolor es realmente insoportable y el riesgo de que vuelva a ocurrir la piedra es significativo. Por otro lado, si nunca tuviste esta patología, déjame decirte que no es infrecuente. Puede ocurrir en 1 de cada 5 hombres y en 1 de cada 10 mujeres en los primeros 70 años de nuestra vida. Hola a todos, soy el Dr. Beller y una de mis especialidades es justamente la nefrología, la subespecialidad de la medicina interna que trata las enfermedades del riñón. Por eso sé muy bien la importancia de este asunto y hoy te quiero contar, en palabras sencillas, qué son las piedras en los riñones, por qué ellas ocurren, qué síntomas tiene. Sobre todo, haciendo hincapié en los signos de alarma, o sea, aquellos síntomas que pueden significar mayor gravedad, que te deben hacer buscar atención médica inmediata. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la formación de estas piedras? También te quiero contar a grandes rasgos cómo se trata y sobre todo, lo más importante, la forma de prevenirlas. Comencemos. ¿Qué son las piedras en el riñón? Bueno, como su nombre lo dice, son literalmente piedras que se forman en alguna parte de nuestra vía excretora. Ya les voy a contar con más detalles qué quiere decir esto. Otros nombres que recibe esta patología: nefrolitiasis, urolitiasis, cálculos renales. Para que se entienda mejor, vamos a hacer de cuenta en este momento que yo sé dibujar y que esto es un riñón que le cortamos como si fuera una naranja. Cuando abrimos el riñón, vemos que su estructura está compuesta de esta forma básicamente. Esto que está acá, podríamos decir que es la corteza, esta parte que está acá, y estas pirámides son la médula del riñón, que es donde se forma la orina. Ahora, lo que les dibujé en verde acá es donde comienza la vía excretora, por donde la orina va a circular, va a transitar. Esto que está acá serían los cálices renales. La unión de varios cálices renales hacen a la pelvis renal, que sería toda esta estructura verde grandota que está en la entrada del riñón. Después, la pelvis renal desemboca aquí, en los uréteres, que son estos conductos que llevan la orina hacia la vejiga, que está aquí. La vejiga recibe 2 uréteres, uno del riñón derecho y otro del riñón izquierdo, en la gran mayoría de los casos. En la vejiga se va acumulando la orina, vamos a hacer de cuenta que se acumuló la orina aquí, y sale por la uretra, y de esa forma se va hacia el inodoro. Las piedras renales se forman en alguna parte de estos conductos que transita la orina. Por ejemplo, se pueden formar acá. Vamos a hacer este puntito acá que representa una piedra. Ahora, para entender por qué se forman las piedras, que es importante para saber cómo prevenirlas posteriormente, debemos entender que la orina que está aquí dentro está formada básicamente por 2 elementos. Por un lado, tenemos todas las sustancias químicas que componen la orina. Vamos a llamarlas, a grandes rasgos, solutos. Y por otro lado, tenemos un líquido que va a disolver a esos solutos, que es el agua. Es básicamente eso. Las piedras en los riñones se forman cuando estas sustancias químicas, como por ejemplo el oxalato, el calcio, la cistina, el ácido úrico, entre otras sustancias químicas, aumentan en gran cantidad. O también las piedras se pueden formar cuando el agua que debería diluir a estas sustancias químicas disminuye. Por ejemplo, cuando no bebemos mucha agua. Lo primero que te va a preguntar el nefrólogo cuando vayas a consultar por piedras en los riñones es cuánta agua consumís. Imagínense como si tuviésemos un balde de arena. Si tenemos solamente arena con poca agua, las piedras de la arena se van a juntar, se van a chocar entre sí y van a formar piedras mayores. Ahora, si le echamos agua, mucha agua, esas piedras se van a disolver, se van a diluir y las piedras van a quedar más separadas una entre sí. Bueno, es algún mecanismo similar que ocurre en la formación de la piedra en los riñones. Cuando nosotros nos encontramos con esta situación, lo primero que se forma son cristales, pequeños cristales que se anclan, se pueden anclar acá, por ejemplo, donde comienza la vía excretora. Ahora, si la formación de estos cristales continúa,
Estos cristales se van uniendo cada vez más entre sí, se van sumando, se van uniendo y estos finalmente van a formar la piedra o el cálculo renal. De aquí la gran importancia de beber suficiente agua. Doctor, ¿cuánto es suficiente? 2,5 litros por día, a veces un poco más, si haces ejercicio físico, etc. Otras recomendaciones que te voy a contar a continuación. Fíjense, estas son las piedras más comunes, llamadas piedras o cálculos de oxalato de calcio. Ahora, tenemos otros tipos de piedras, algunas un poco más impresionantes, más complejas y más difíciles de tratar, como los cálculos de estruvita, que llegan a tomar este gran tamaño con esta forma ramificada llamado de cálculos coraliformes. Veamos ahora cuáles son los síntomas. En algunos casos, las piedras renales no causan síntomas. De hecho, hay muchos pacientes que pueden pasar décadas y décadas con alguna piedra en el riñón y la persona ni siquiera sabe que las tiene. La gran mayoría de las veces, estos cristales o estas piedras son muy pequeñas y el individuo lo elimina sin darse cuenta. Los síntomas ocurren cuando, por ejemplo, esta piedra que estaba anclada en el comienzo de la vía excretora se desprende y si tiene el tamaño suficiente para causar una obstrucción, vamos a suponer acá, la piedra ocupa la totalidad del uréter acá, causa una obstrucción. En ese momento, el impacto de la piedra en los uréteres, o por ejemplo acá en la uretra o en alguna parte de la vía excretora, puede causar los síntomas característicos. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? El dolor. Un dolor insoportable, tan intenso que muchas veces el paciente comienza a transpirar, comienza a sudar, puede vomitar, no encuentra una posición que calme el dolor, el paciente comienza a quedar inquieto, camina por todos lados. Ese dolor se llama cólico renal y se lo dice cólico porque él en el mismo periodo que está teniendo el dolor aumenta, disminuye de intensidad todo el tiempo. Puede durar en general, cuando no está complicada la situación, hasta 1 hora. La localización del dolor en general es en los flancos, o sea, en la parte lateral de nuestro abdomen, puede ser en la zona lumbar, puede ser en la parte de la pelvis, la región suprapúbica. En algunos casos el dolor va migrando, comienza en las costillas y va bajando, va siguiendo el trayecto de los uréteres. En los hombres el dolor se puede irradiar o lo pueden sentir en la bolsa escrotal, por ejemplo. Las mujeres pueden sentir el dolor irradiado hacia la vulva. Este dolor se puede acompañar de hematuria. La hematuria es la eliminación de sangre en la orina queda más oscura, rojiza. Ahora, en algunos casos no vemos la sangre, se la detecta solamente cuando se examina la orina bajo el microscopio. Esto es llamado de hematuria microscópica. Además de esto, podemos sentir dolor o molestias al orinar como si fuera una infección urinaria, muchas veces indistinguible una patología de otra. En otros casos, el paciente puede eliminar la piedra y esta piedra puede ser visible. El paciente viene a nuestro consultorio con la piedrita dentro de un frasco. Por eso es tan importante cuando tenés una crisis de cólico renal que intentes identificar la piedra. El médico te puede pedir, por ejemplo, que si estás teniendo una crisis, cada vez que vayas al baño a hacer pis, que orines a través de una gasa, para que la orina se filtre y la piedrita pueda ser identificada. O por ejemplo, que orines en una botella y después filtres esa orina en una gasa o en un colador. La importancia de esto es que si nosotros mandamos a analizar la composición de esa piedra y podemos identificar cómo está formada, el tratamiento, la forma de prevención, la nutrición que debemos seguir, etc., es mucho más sencillo de ser realizado. Ahora, algo importantísimo, fiebre no podés tener. Si tenés fiebre acompañado de una crisis de cólico renal, probablemente tengas una infección y esta infección está siendo complicada. ¿Por qué? Porque imagínate que si tenés una obstrucción acá, te está doliendo la piedra, la orina infectada que se acumula por detrás puede provocar infección del propio riñón, una condición muy grave. Muchas veces esto requiere que el urólogo entre con un telescopio por acá, por la uretra, identifique la piedra aquí y la remueva con una canastita especial y al mismo tiempo ponga un catéter llamado de JJ o doble J, que es un catéter especial que va desde acá hasta acá abajo, hasta la vejiga, y el catéter queda, digamos, ayudando a hacer que la piedra se elimine. Pero bueno, esto es asunto de otro video. ¿Cómo saber si tienes una piedra en los riñones?
Bueno, si tienes estos síntomas compatibles, probablemente el médico te pida algunos exámenes para poder identificar esa piedra. Muchas veces exámenes de sangre, exámenes de orina, para poder ver cuál es la condición de base que vos tenés que está causando estas piedras. En algunos casos tenés alguna enfermedad específica que las está provocando. Ahora, para identificar la piedra en sí, el mejor método obviamente es ver la piedrita, mandarla al laboratorio para que sea analizada. Pero muchas veces, es más, en la mayoría de los casos, esto no es posible y el médico tiene que identificar la piedra y sobre todo la localización de esa piedra con exámenes de imágenes. Por ejemplo, tomografía, ecografía, radiografía. El mejor método aquí es la tomografía. Muchas veces la ecografía o la radiografía no identifica algunos tipos de piedras. Veamos ahora cuáles son los factores de riesgo. O sea, los factores a los cuales si nosotros nos exponemos, aumentamos mucho el riesgo de desarrollar estas piedras. Conociendo estos factores, nosotros podemos trabajar en la prevención de su formación. Esto les explico con mucho más detalles en la próxima clase, pero les voy a decir que de manera general, algunos alimentos, algunos hábitos, favorecen muchísimo la formación de estos cálculos, incluso algunos medicamentos. Sin duda, uno de los factores de riesgo principales es la ingesta de poca agua, como les dije anteriormente. Ahora, la ingesta de bebidas azucaradas, gaseosas, Coca-Cola, Pepsi, etc., puede aumentar el riesgo de formar estas piedras. Ingesta de grandes cantidades de vitamina C. Ojo, sobre todo ahora en tiempo de pandemias, que las personas se automedican con suplementos de vitamina C. Muchas veces no se sabe ni qué dosis de vitamina tiene. La vitamina C, cuando está en exceso, por más que sea una vitamina, puede causar enfermedades. Una de esas enfermedades son las piedras en los riñones. Ingesta de alimentos con mucha cantidad de oxalato. Recuerden que les dije que la piedra más frecuente es la que está compuesta por oxalato de calcio. Ingesta de poca cantidad de calcio. Esto es importantísimo. Ojo con esto. Piedras formadas por calcio no quiere decir que tenemos que comer poco calcio. Parece una contradicción, pero en el próximo video les aseguro que ustedes van a entender por qué y cómo realizar esta prevención. Otros factores de riesgo: exceso de proteína animal, exceso de sodio en la dieta, historia familiar. Si tus padres, tus hermanos tienen piedra en los riñones, quizás la genética te está jugando en contra y vos también puedas tener esta patología. Algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, la gota por exceso de ácido úrico o la enfermedad de Crohn, algunas cirugías como las cirugías de bypass gástrico, el síndrome metabólico, etc. Son todos factores de riesgo que si los modificamos podemos evitar la formación de estas piedras. Ahora, doctor, ¿cómo se trata las piedras en los riñones? Bueno, es una pregunta compleja de responder, pero de manera muy simple. Todo va a depender si es una piedra complicada o no complicada. O sea, en términos simples, cada persona es diferente y cada piedra es diferente, pero el tratamiento va a depender de el tamaño de la piedra, la localización. No es lo mismo una piedra que esté en los cálices renales, en el polo inferior, en el polo superior, en la pelvis renal, en los uréteres, en la parte más proximal, más cerca del riñón, o si está en la vejiga, o si está en la uretra. Depende mucho de todo eso también. Depende de la composición de la piedra, esto es importante. Depende de la patología de base que tenga el paciente. También depende de cuánto dolor tenés o si estás vomitando mucho en ese momento. En algunos casos, como les dije anteriormente, la piedra obstruye el pasaje de orina y se comienza a acumular. Y tenemos una situación a la que llamamos de hidronefrosis. La piedra está acá obstruyendo y la orina se comienza a acumular y comienza a dilatar la vía urinaria. En ese momento la dilatación puede provocar incluso una dilatación de toda la vía urinaria. Y esto acá se puede infectar. Y esto que está acá es una piedra complicada. Hay que desobstruir. Y fíjense qué interesante. El tratamiento también depende del trabajo que la persona tenga. No es lo mismo decidir remover o no una piedra en una persona que es piloto de avión. Imagínense, por más que tenga una piedra chiquitita que no le esté molestando en ese momento, si durante un vuelo o durante el transporte de pasajeros tiene una crisis de cólico renal, esto puede ser un peligro. Entonces todo esto también se tiene en cuenta. Si tenés mucho dolor o estás vomitando en ese momento, el tratamiento quizás necesite de internación para recibir medicamentos intravenosos. En algunos casos, cuando la piedra es
Chiquita, ¿qué quiere decir chiquita? Menos de 5 milímetros. En estos casos es muy probable que la piedra salga sola, que la elimines en la orina. Ahora, si la piedra es un poco mayor, tiene entre 5 y 10 milímetros, la chance de que se elimine por sí sola es menor. En estos casos, quizás se necesita ayuda de algunos remedios, como por ejemplo la tamsulosina, que es un remedio que dilata, digamos, la vía excretora, haciendo que sea más fácil eliminarla. Ahora, en los casos que tienen más de 10 milímetros, quizás necesite ser removida por algunos procedimientos, o quizás necesite algunos procedimientos para romper esa piedra, como la litotripsia extracorpórea por ondas de choques. En fin, el tratamiento varía mucho y depende de cada caso individualmente. Veamos ahora cuándo debes buscar atención médica inmediata, cuáles son los signos de alarma. Como les dije anteriormente, el dolor en una crisis de cólico renal dura aproximadamente entre 20 minutos y 1 hora. Esto para los que ya tienen hace mucho tiempo piedras y conocen cómo es la crisis. Ahora, sospechamos que esta piedra se está complicando, por ejemplo, que está atascada, está obstruida, cuando la crisis dura más tiempo, más de 1 hora. Otro signo de alarma, la fiebre. Recordá que si tenés este síntoma, tenés que buscar atención médica inmediata, porque podés estar teniendo una infección urinaria complicada. Otro signo alarmante, si no estás orinando o estás orinando menos, esto puede estar indicándonos que estamos con insuficiencia renal. Busca atención médica. O si estás vomitando mucho, no puedes alimentarte, no puedes ingerir remedios, o si el dolor es muy intenso y no se alivia con los remedios que tomas habitualmente. Si tenés alguno de estos, busca ayuda de inmediato. Veamos ahora cuál es la prevención, cómo evitar la formación de las piedras. La mejor forma es conocer cuál es la piedra, cuál es la composición y cuál es la patología de base que tiene el paciente. Ahora, en términos generales, sin conocer todo esto, existen formas para prevenirlas, como por ejemplo, evitar la deshidratación, beber abundantes líquidos. Muchas veces se requiere modificar el estilo de vida, modificar algunos hábitos, ingerir algunos alimentos y evitar otros. Y es exactamente de todo eso de los que les quiero hablar en el video que se viene a continuación. No te lo pierdas. Espero que el video les haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario y tu pregunta, con gusto te la voy a responder. Déjame tu like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.